Hola a todos, mi nombre es José y en este video quiero compartir con ustedes mi último trabajo de investigación de este año 2024 y bueno, quiero contarles un poco de en qué consiste este trabajo de investigación y también algunos tips de cómo escribir un paper científico. ¿Ya? Comencemos. Ya, entonces lo primero es el título del trabajo, A Polynomial Affine Model of Gravity After 10 Years. Acá están los autores y las instituciones a las que estamos asociados. ¿Ya? Y esto que está acá es el abstract. El abstract básicamente es un resumen muy preciso y conciso de qué es lo que se va a abordar en el trabajo de investigación, que en este caso sería el modelo afín de gravitación. ¿Ya? Y después empezamos con la primera parte, que es la introducción. Entonces en la introducción lo que nosotros hacemos es típicamente ir de más a menos, o en realidad ir de lo más general a lo más específico. Entonces, en este párrafo, lo que nosotros hacemos es hablar de la relatividad general de Einstein, que es la teoría más exitosa que nosotros tenemos a la fecha para describir las interacciones gravitacionales en el espacio-tiempo. Entonces, dicho eso, lo que nosotros hacemos es hablar de los aspectos positivos de la relatividad general y de cómo la evidencia experimental apoya las predicciones teóricas de este modelo. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que tiene estos aspectos positivos, aún así nosotros tenemos problemas con la formulación de Einstein, y quizá uno de los grandes problemas que tiene el modelo es que a la fecha no hemos sido capaces de obtener una versión cuántica de la gravitación. Entonces en este párrafo básicamente hablamos de relatividad general, de sus aspectos positivos y aspectos negativos del modelo. Entonces, una vez que mencionamos los aspectos positivos y negativos, en el siguiente párrafo lo que hacemos es abordar la estructura de relatividad general. Y una vez que tenemos la estructura, que es básicamente el tensor métrico, lo que nosotros hacemos es, a partir de eso, obtener ciertas generalizaciones. Entonces, algunas generalizaciones son las de Lovelock, que generalizan relatividad general a mayores dimensiones. Y bueno, dentro de las generalizaciones hay toda una familia de extensiones de relatividad general, que son las que nosotros mencionamos acá, como Einstein-Cartan, introducción de efectos de no metricidad, tal vez torsión, métrico afín, y teorías tensoriales, escalares, vectoriales, etc. Entonces este párrafo está justamente para eso, para describir otro tipo de extensiones de relatividad general. Y en este párrafo que está acá, lo que nosotros hacemos es introducir también otro tipo de teorías de gravitación donde se consideran efectos de una torsión distinta de cero. ¿Ya? Entonces, básicamente en estos dos párrafos nosotros podemos estar hablando de lo que se conoce como teorías métrico-afines. ¿Ya? Entonces, como están las teorías métrico-afines, uno también tiene las teorías que son puramente afines. Y la primera teoría puramente afín fue propuesta por Einstein-Eddington. Existen otras versiones como la de Poplavsky, y básicamente ese párrafo la función que tiene es introducir los modelos puramente afines. Y justamente con eso nosotros introducimos el modelo Polynomial Affine Gravity. Entonces, en estos dos párrafos, lo que nosotros hacemos es hablar justamente del modelo Polynomial Affine Gravity, y que es un modelo donde las interacciones van a estar mediadas solamente por la conexión afín. ¿Ya? Y ya después, el último párrafo, que es el que está acá, es básicamente contar cuál va a ser la estructura del paper. Y todos los trabajos tienen este párrafo. Entonces decimos, bueno, en la sección 2 vamos a hablar del modelo, cómo construirlo. En la sección 3 sobre cómo cómo obtener las ecuaciones de campo. Y así avanzamos con la sección 3.a, la sección 4, la sección 5, la sección 6 y la sección 7 y la sección 8. Entonces, básicamente describir la estructura del trabajo. ¿Ya? Y esa sería la introducción. Entonces, la introducción, partimos de lo más general y nos vamos a lo más específico. ¿Ya? Entonces,
una vez que está lista la introducción, empezamos ya justamente a describir el modelo Polynomial Affine Gravity. Entonces, lo primero que nosotros hacemos acá es describir algunos elementos básicos de geometría diferencial y cómo es posible integrar sin la necesidad de un tensor métrico. Entonces, esos párrafos cumplen justamente la función de informar sobre esas particularidades de geometría diferencial. Y ya después, acá en ecuación 3, lo que nosotros hablamos es justamente de la conexión afín, cómo la conexión te permite definir lo que es la derivada covariante. Entonces ya después lo que hacemos es tomar la conexión y separarla en su parte simétrica y en la antisimétrica. Entonces la parte simétrica va a estar relacionada con la derivada covariante y la parte antisimétrica va a estar relacionada con la torsión. Y en ecuación 5 lo que nosotros hacemos es básicamente un bosquejo de cómo se vería la acción del modelo, ¿ya? Y nosotros queremos construir la acción más general utilizando estos campos que vienen justamente de la conexión afín. Entonces acá hablamos un poco más de geometría diferencial, identidades de Bianchi. Todas estas cosas son cantidades geométricas que no requieren un tensor métrico. Y también hablamos de los invariantes. Y como estos invariantes, bueno, obviamente no necesitan la definición de una métrica en la variedad. Entonces ya después de este punto hacia abajo, nosotros hablamos de cómo construir el modelo afín. Ya todo lo anterior fue una especie de preámbulo que es necesario conocer de geometría diferencial. Entonces ya de este punto en adelante hablamos de cómo construir el modelo. Y para construir el modelo, básicamente vamos a utilizar dos operadores, el operador n y el operador w. Entonces el operador n va a contar la cantidad de índices libres de un objeto, un más 1 por cada índice arriba y un menos 1 por cada índice abajo. Y el operador w va a contar el peso del objeto. Entonces si nosotros aplicamos estos operadores a los objetos fundamentales que dotan a la variedad, tenemos ecuaciones 11 y 12, y un término arbitrario de la acción va a estar escrito en ecuación 13. Entonces a partir de eso, nosotros aplicamos estos operadores n y w a ecuación 13, vamos a imponer los constraints geométricos para poder definir una buena acción y vamos a obtener ecuación 14. ¿Ya? Entonces, todas las soluciones posibles a ecuación 14 van a ser los términos que van a poder existir en la acción. Entonces nosotros en ese caso introducimos la tabla número 1 y la tabla número 1 van a estar todas las configuraciones que están permitidas en la acción. Entonces en principio son esos 15 términos. El problema es que tenemos que tener en cuenta también las simetrías de cada uno de estos objetos. Entonces tenemos que saber si los objetos son simétricos, si son antisimétricos, si están contraídos unos con otros. Y básicamente por cada configuración nosotros podemos tener distintas permutaciones. Entonces de una sola configuración pueden salir 5 términos. Y bueno, uno tiene que hacer el análisis bastante detallado y tener en cuenta las simetrías, identidades, cosas de ese tipo. Y una vez que uno hace eso, uno llega a ecuación 15, que es justamente la acción del modelo Polynomial Affine Gravity. Entonces este es un modelo que tiene 20 términos en comparación al modelo de Einstein, que tiene solamente un término. Entonces obviamente este modelo es mucho más complejo. Y la acción del modelo está escrita en ecuación 15. Y bueno, lo que hacemos después, en este párrafo que está acá, que es bastante grande, es escribir las características de este modelo. Entonces las características vienen justamente de la acción del modelo. Y bueno, hablamos de la simetría proyectiva, que es la simetría o el grupo de simetrías del modelo. Hablamos también de cómo no hay una métrica definida, la cantidad de términos que existen en la acción va a ser una cantidad finita. También hablamos de que el modelo es power counting renormalizable, que existe un subespacio en las ecuaciones de campo, que son justamente las ecuaciones de Einstein. Hablamos también del grupo de simetría, cómo obtener métricas emergentes, cómo acoplar un campo escalar, en fin. Acá es hablar justamente de todas las características del modelo. ¿Ya? Para eso está ese párrafo.
Y después lo siguiente es que acá nosotros nos limitamos a trabajar en el sector sin torsión. Entonces en el sector sin torsión, de los 20 términos que hay, en realidad solamente nos van a quedar solamente 2, y además pidiendo ciertas condiciones a la conexión, la cantidad de términos que nos van a quedar va a ser solamente una, que es la que está acá, que es ecuación 17. La ecuación 17 vendría a ser la ecuación de campo, que describe la dinámica gravitacional. Y bueno, uno puede utilizar lo que son las identidades de Bianchi para pasar de ecuación 17 a ecuación 18. La ecuación 18 se conoce como la condición de curvatura armónica, y esa vendría, bueno, estas dos son ecuaciones equivalentes, ¿ya? Y un último comentario que nosotros hacemos es que esta ecuación de campo se puede obtener a través de la acción gravitacional de Yang-Mills, entonces esto se puede obtener desde acá. Y acá también hay ciertas definiciones matemáticas que son bastante más rigurosas. Y bueno, también incluimos algunos comentarios sobre la ecuación de campo, que es una ecuación tipo Cauchy, y etc. Hablamos también un poco más de la simetría proyectiva y bueno, otras cantidades geométricas que como el tensor de Weyl como el tensor de Weyl de curvatura proyectiva. En fin, hay ciertas características, ciertas propiedades, ciertos objetos geométricos que son pertinentes respecto a la investigación. Y lo que mencionamos en este párrafo es que también tenemos 3 tipos de soluciones para el sector sin torsión. Entonces, si tenemos una ecuación de campo que es de esta manera, así, entonces existen 3 familias de soluciones. Primero pedimos que el tensor de Ricci sea 0, o que su derivada covariante sea 0, o que la derivada covariante ya antisimetrizada sea 0. Entonces tenemos 3 tipos de familias de soluciones, y ya después, bueno, acá podemos cerrar esta sección justamente con este párrafo hablando de efectos de no metricidad y algunas estructuras métricas emergentes. Entonces en la sección 2, la idea de la sección 2 es básicamente decir cómo construir el modelo afín, plantar las bases de la geometría diferencial que estamos utilizando para formular este modelo afín, y cómo construir la acción del modelo. ¿Ya? Entonces ahora, en la sección 3, una vez que ya tenemos el modelo afín, lo que hacemos es, justamente a partir del modelo, obtener las ecuaciones de campo que describen la dinámica gravitacional. Entonces, en la sección 3, lo que nosotros hacemos es obtener las ecuaciones de campo que vienen justamente a partir de la acción del modelo. Y las ecuaciones de campo se pueden obtener a través del formalismo de Euler-Lagrange, que son ecuaciones 22 a 24. Pero, dadas las condiciones tan particulares de este modelo, lo que nos conviene hacer es justamente utilizar el formalismo de Gajowski, que es un formalismo, uno podría decir que es alternativo a Euler-Lagrange, pero es básicamente son equivalentes bajo una transformación de coordenadas. Y las ecuaciones de campo son las que se obtienen a partir de ecuación 26, 28 y 29. Y acá incluimos una pequeña deducción de cómo hacer este cambio de variable, pero es básicamente eso. Y nos vamos a concentrar justamente en las ecuaciones de campo en el sector sin torsión. La ecuación de campo se reduce a esta que está acá, pero si tomamos en cuenta las simetrías del tensor de curvatura, además las identidades de Bianchi, la ecuación se reduce a ecuación 32. ¿Ya? Entonces hablamos un poco de la conexión equiafín y ciertos detalles, pero la idea básica de la sección 3 es justamente encontrar las ecuaciones de campo del modelo. ¿Ya? Entonces tenemos el modelo, tenemos las ecuaciones de campo, y estas son ecuaciones tensoriales. Entonces nosotros tenemos que dar un ansatz para la conexión afín para resolver las ecuaciones de campo. Y ahí es donde entra justamente la sección 4, que es cómo construir el ansatz para la conexión afín. Entonces,
acá hablamos básicamente de cómo construir un ANSAT, de cuáles son las simetrías que estamos buscando y cuál es el operador diferencial que nosotros tenemos que usar para construir el ANSAT para la conexión afín. Entonces mostramos por qué lo que tenemos que usar es justamente la derivada del i de un objeto. Acá definimos la derivada del i de la conexión y el procedimiento es básicamente encontrar los vectores que me generan la simetría que yo quiero. Esos vectores se conocen como los vectores de Killing y calcular la derivada del i de la conexión a lo largo de esos vectores de Killing, que es lo que se muestra en ecuación 35. Entonces, esa es la manera de construir un ANSAT para un objeto arbitrario. Y lo que hacemos después es justamente encontrar el ANSAT para el caso para una conexión con simetría esférica. Entonces, acá mostramos cómo se va reduciendo la cantidad de componentes independientes de una conexión afín, arbitraria, cuando nosotros empezamos a imponer cierta simetría. Entonces empezamos con una general que tiene 40 funciones independientes, pero si pedimos que sea estacionaria, bueno, siguen habiendo 40. Si pedimos que sea estático, ahora quedan 24. Si pedimos que sea circular, quedan 20. Y así vamos reduciendo la cantidad de componentes. Entonces la idea de esta tabla es mostrar justamente cómo uno puede reducir la cantidad de componentes de la conexión afín a medida que uno va pidiendo simetrías. Entonces esta es la simetría esférica y es la simetría que típicamente se utiliza para describir un agujero negro. ¿Ya? Y acá están los vectores que generan estas simetrías. Entonces, nosotros estamos interesados en hacer cosmología. Entonces queremos las simetrías del agujero negro, que son simetrías esféricas, que es lo mismo que simetrías bajo rotación, pero además queremos introducir simetrías de homogeneidad. Entonces, al hacer eso, al introducir las simetrías de homogeneidad, a partir de estos vectores que me generan estas simetrías, uno puede obtener el ANSAT para el campo B. También uno puede obtener el ANSAT para el campo A y el ANSAT para la parte simétrica de la conexión, que es lo que está escrito acá en ecuación 51. Y de esa manera uno construye lo que son las simetrías para la conexión afín. Entonces, tenemos el modelo, tenemos las ecuaciones de campo, tenemos el ANSAT con las simetrías que nosotros queremos, que son las de isotropía y homogeneidad, y vamos a tomar este ANSAT y reemplazarlos en las ecuaciones de campo. Entonces, lo que queda por resolver son las soluciones cosmológicas en 4 dimensiones. Entonces, bueno, en esta sección lo que nosotros hacemos es justamente reemplazar este ANSAT en las ecuaciones de campo y obtenemos una ecuación para el campo A, una ecuación para el campo B y estas 3 ecuaciones para gamma. Y bueno, esta sección consiste en justamente desarrollar un método sistemático sobre cómo resolver este sistema de ecuaciones. Y lo que nosotros hicimos fue agrupar estas ecuaciones. A partir de eso desarrollamos un método que involucra encontrar todos los tipos de soluciones posibles bajo ciertas restricciones que tienen que ocurrir sí o sí. Y a partir de eso encontramos estas cuatro ramas, ¿ya? Entonces tenemos 4 tipos de soluciones y lo que hacemos es describir justamente cada una de estas ramas. Entonces en la primera rama, que es justamente la solución más general al problema, uno tiene que utilizar ciertos cambios de variables, uno puede llegar a ecuaciones íntegro-diferenciales que son sumamente complicadas de resolver y al final uno encuentra la solución exacta al problema, ¿ya? Que son las que estoy marcando ahora. En fin, es todo un trabajo, pero esas son las soluciones de la primera rama. Después nos vamos a la segunda rama, es exactamente lo mismo, ver cómo poder resolver las ecuaciones bajo esas restricciones, ¿ya? Entonces la primera y segunda rama tienen soluciones exactas, la tercera rama
no tiene una solución exacta porque la cantidad de ecuaciones es solamente una y tenemos 4 incógnitas, entonces de esta rama no podemos extraer información, por lo menos a la fecha hoy en día. No sabemos cómo imponer más restricciones, entonces esta rama queda hasta ahí. Y la cuarta rama tiene el mismo problema que la tercera rama, son menos ecuaciones que incógnitas, entonces el sistema no se puede resolver. Ya. Y además de esto, vamos a estudiar casos especiales. Estos casos especiales ocurren cuando eh, ciertas, de cierta manera no podemos dividir por cero. Entonces eso da origen a cuando una constante es cero, cuando una constante es distinta a cero, si la constante es compleja o es real, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre en estos casos especiales. Y bueno, estudiamos estos casos especiales, acá se muestran algunas soluciones, acá hay otras soluciones, y esa es básicamente la manera en que nosotros resolvemos las ecuaciones de campo del polinomio Lafave gravity. ¿Ya? Entonces esta sección está enfocada justamente en lo que son las soluciones al modelo de gravitación. Ya. Después, la sexta sección es la teoría de perturbaciones. Entonces, en la teoría de perturbaciones, bueno, nosotros hablamos justamente de cómo luce una teoría de perturbaciones para un modelo métrico y cómo a partir de eso nosotros podemos extrapolar y hacer teoría de perturbaciones para un modelo que es puramente afín. Entonces, tomamos la perturbación afín, la descomponemos en una parte simétrica, una parte antisimétrica, y a partir de eso utilizamos la descomposición de Helmholtz, utilizamos lo que es la teoría de grupos, en fin, es una parte bastante complicada. Utilizamos también teoría de representaciones irreducibles, los diagramas de Young, que son justamente los que están escritos acá, y hablamos de los grupos SO, GL, SO3 y cosas de teoría de grupo, ¿ya? Entonces esta es justamente cómo uno puede hacer la perturbación afín y también cómo fijar los gates, ¿ya? Entonces esta sección está completamente enfocada a teoría de perturbaciones, y esta de hecho es la primera vez que se hace teoría de perturbaciones a un modelo que es puramente afín, porque en otras ocasiones se hace teoría de perturbaciones, pero los modelos no son puramente afines, son métrico-afines. Entonces tienen métricas ya como campos fundamentales. En cambio acá el campo fundamental es la conexión. Entonces todo esto es nuevo. Y ya después, la séptima sección son las perspectivas del modelo, que es básicamente algunos resultados preliminares que nosotros tenemos de esta formulación de gravitación a la fecha. Y lo primero que nosotros hablamos es de cómo este modelo es independiente de un tensor métrico. Entonces hablamos también de las curvas autoparalelas y las geodésicas, cómo las podemos comparar en la cosmología, ¿ya? Y acá están las relaciones que nos permiten vincular las curvas autoparalelas y las curvas geodésicas. Y también cómo podemos utilizar este criterio cuando estamos trabajando con simetría esférica, como la simetría de los agujeros negros. Después introducimos lo que son las métricas emergentes en los espacios de soluciones, y la gracia de esto es que al tener métricas nosotros podemos medir distancia. Entonces una vez que tenemos las distancias podemos encontrar cantidades físicas en el modelo y comparar los resultados del modelo con los resultados de relatividad general. Entonces al encontrar estas métricas básicamente nos permite establecer una comparación uno a uno entre el polinomio Lafave gravity y la relatividad general de Einstein. Y bueno, esto es justamente lo que se hace acá. Nosotros postulamos que una primera métrica es el tensor de Ricci, que viene de la parte simétrica de la conexión, la derivada covariante. Después una segunda métrica, que es el tensor de Poplavsky, que viene de la parte antisimétrica de la conexión. Una tercera métrica, que es este tensor A, definido por la derivada covariante y la parte vectorial de la torsión. Y cómo se ven estas métricas bajo el ansatz cosmológico, ¿ya? Después
Otra aplicación de este modelo es justamente cómo podemos acoplar un campo escalar a la gravitación afín. Y la gracia es que este acople del campo escalar, que viene dado justamente por el término cinético, ¿ya? No requiere la introducción de un tensor métrico, sino que nosotros utilizamos los campos que ya tenemos para generar un objeto que tenga dos índices arriba y que sea simétrico, y eso nosotros lo vamos a acoplar a las derivadas covariantes del campo escalar. Entonces, de esta manera nosotros podemos introducir lo que es un campo escalar a este modelo y generar inflación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es básicamente, bueno, cómo podemos introducir el campo escalar, cómo introducimos el campo, bueno, el término de energía potencial, cuál es la ecuación de campo en el sector sin torsión. Y acá ya, bueno, mostramos algunas de las soluciones que hemos encontrado para las distintas ramas del sector sin torsión. Entonces son 3 ramas y acá a la fecha hemos podido encontrar soluciones a la primera y segunda rama. La tercera rama todavía no sabemos cómo resolverla y es algo que aún está pendiente. La siguiente sección son las soluciones con simetría esférica, y la idea básica es estudiar si es posible encontrar soluciones que tengan simetría esférica, tal que podamos obtener algo o lo más parecido a algo que se conoce como un agujero negro. Entonces la pregunta es cómo se vería un agujero negro en este modelo afín de gravitación. Y bueno, eso es lo que se hace en esta sección. Se trabaja con la simetría esférica, se reemplaza la ecuación de campo en el sector sin torsión y se buscan soluciones. Y ya la última sección de esto son las foliaciones afines y la reducción dimensional, que es básicamente estudiar lo que es Kaluza-Klein en la formulación afín. Entonces acá se habla un poco de lo que es la reducción dimensional. En los siguientes párrafos se habla de cómo podemos introducir esta reducción dimensional a un modelo que es puramente afín. Y bueno, ya acá hay cosas un poco más técnicas que tal vez no vale la pena indagar en esto ahora. Pero básicamente en esta sección hablamos de cómo podemos utilizar esta reducción dimensional de Kaluza-Klein, de cómo tener un espacio de 5 dimensiones y compactificarlo a un espacio de 4 dimensiones. Y cómo podríamos hacer esto para un espacio que es puramente afín y no tiene una métrica. Entonces lo que se hace en esta sección es justamente hacer un review de esto y establecer cuáles son las bases para esta reducción dimensional afín. Y bueno, la última parte son justamente las conclusiones, y acá básicamente en las conclusiones hacemos un review más o menos de qué es el modelo afín, cuáles son las características del modelo, cuáles son las ventajas que tiene este modelo respecto a la relatividad general de Einstein. Por ejemplo, en el modelo de Einstein el campo fundamental es la métrica. Como la métrica es simétrica, uno en principio tiene 10 funciones a determinar, pero la conexión afín tiene 3 índices, entonces tiene 40 componentes a determinar. Entonces hay más grados de libertad en el modelo afín, y quizás nosotros podemos utilizar esos grados de libertad para describir algún fenómeno que no es posible estudiar en relatividad general, ¿ya? Entonces hablamos de justamente estas ventajas, cómo hemos encontrado las soluciones cosmológicas, soluciones con simetría esférica, cómo acoplar el campo escalar, teoría de perturbaciones, reducción dimensional y ese tipo de cosas. Entonces esa es básicamente la estructura de la conclusión. Y ya después de la conclusión viene lo que es el apéndice A. En el apéndice A lo que tenemos acá son las ecuaciones de campo. Acá están las ecuaciones para gamma, son todas esas. Después las ecuaciones para el campo B, que son todas estas. Y las ecuaciones para el campo A, que son todas estas que están acá, ¿ya? Y ya después de esto vienen justamente las referencias que uno incluye en el trabajo que uno hace, porque esto no es un trabajo 100% independiente. También nos basamos en algunos resultados. Y bueno, este es el trabajo,
la revisión de este modelo Polynomial of Gravity después de 10 años. Y esta es la estructura del paper. Y bueno, este fue el paper. Es un trabajo bastante largo, bastante detallado, y bueno, es justamente porque esta es una review de este modelo de los 10 años que han pasado desde su primera publicación, y hemos publicado hartos trabajos sobre el tema. Entonces esto, como es una review, obviamente vamos a abordar todas las publicaciones que hemos hecho sobre este modelo. Y espero que este video les haya servido para aprender un poco sobre el modelo afín, y también cómo escribir un paper, cuál es la estructura que tiene que tener un paper, tal vez cómo hacer la introducción y bueno, ese tipo de cosas. Y como siempre, cualquier duda, sugerencia, me la pueden hacer saber en los comentarios y yo encantado les respondo. Y bueno, ese fue el video, ya ha durado harto, así que eso, lo dejo hasta acá. Nos vemos en el siguiente. Adiós.